Dios les bendiga a todos una vez más. Espero en el nombre del Señor de que ese tema que vamos a tocar en este día pueda ser de bendición para todos y que en este momento que esté escuchando el Señor pueda también darle a usted el entendimiento en su palabra para que usted pueda entender correctamente el tema que vamos a tocar en esta hora. El tema que vamos a tocar en esta hora es cómo podemos reconocer nosotros cuando una religión está mala o es errada. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, pues en estos últimos días han salido diferentes religiones, diferentes sectas y muchas prácticas haciéndose llamar cristianas, que básicamente nosotros tenemos que tener cuidado porque son doctrinas de error, de engaño. Pero ¿de qué manera nosotros podemos como cristianos reconocer cuando una doctrina o una religión está errada o es errónea? La palabra del Señor nos da dos puntos o dos cosas que tenemos que entender que son cruciales para la salvación del ser humano. Antes de pasar al tema en concreto, quiero decirles de que no hay un arma más poderosa del enemigo contra la iglesia y contra los cristianos que el engaño. Aún, yo siempre lo digo a mis hermanos en la iglesia, de que si Satanás pudo arrastrar consigo a la tercera parte de los ángeles en una rebelión contra Dios, ángeles que miraban a Dios constantemente, que lo adoraban, que estaban conscientes de la soberanía de Dios, aún así, viendo a Dios, los pudo engañar. ¿Cuánto más a nosotros como seres humanos si no nos agarramos fuertemente de la mano del Señor y pedimos la dirección del Espíritu Santo en este laberinto de la vida? Espero de que esta corta enseñanza y este corto mensaje pueda responder algunas de sus inquietudes y preguntas y también pueda arrojar luz para que usted pueda enseñar a otros cómo poder identificar una doctrina errada. El apóstol Pedro escribe en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 16 al 21, «Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros entendemos muy bien y claramente a través de la Escritura que el único medio de salvación es el Señor Jesucristo. Esta es la base fundamental. Es más, todo el Antiguo Testamento y aún el Nuevo Testamento siempre hay una línea, como un hilo que une al Antiguo y al Nuevo Testamento, a los profetas mayores con los profetas menores, a las cartas paulinas con los evangelios, y es que en toda la Biblia usted va a encontrar a Cristo, al Señor Jesucristo, representado en el Antiguo Testamento por diferentes cosas, como el carnero, como el cordero, como los sacrificios del Antiguo Testamento, como personajes que también tomaron o que Dios tomó para utilizarlos como ejemplos y representación de lo que iba a venir un día como plan de redención para la humanidad, que es Cristo Jesús. Ahora, en el Nuevo Testamento, Cristo Jesús viene a ser la piedra fundamental o la piedra principal del ángulo, como Pedro lo dice, sobre el cual el edificio, que es la iglesia, está bien fundamentada. Ahora, ¿cómo podemos reconocer las religiones falsas? Primer punto es cuando la persona de Jesucristo se denigra. ¿Cómo es esto? Cuando una religión es falsa, siempre tendrá otro medio de salvación aparte de Cristo. Siempre tendrá otras personas que pueden ayudar. No hay necesidad de ir solo a Cristo. Podemos clamar también a este otro Dios, o diosa,
o dioses y no solamente a Cristo. Esta es uno de los engaños más grandes de las religiones equivocadas, de las religiones que están erradas, porque el único medio de salvación se llama Jesucristo. Pedro lo dijo, en el libro de Hechos lo encontramos, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente Jesucristo. El apóstol Pablo también lo dice, porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Ahora, una de las características de las religiones que son falsas es que siempre tendrán otro medio de salvación. Está bien Cristo, dicen algunos, pero también haga buenas obras y le van a salvar. He hablado acerca de las obras y son importantes para la salvación en otros mensajes que he grabado, pero nosotros como cristianos entendemos de que las obras solo son el producto de creer en Cristo y no son nuestro medio de salvación. Las obras son buenas, pero no nos salvan. No nos salva hacer buenas obras, sino que las buenas obras testifican de la salvación que ha habido en nuestra alma. Entonces, vemos nosotros de que una de las cosas que identifica las religiones falsas es de que tienen otro medio de salvación, denigran la persona de Jesucristo. Hay otras religiones que creen en Cristo, pero dicen, no, a Jesús fue un gran profeta como lo fue Mahoma. Por ejemplo, los musulmanes creen eso y dicen, nosotros respetamos a Jesús, fue un gran profeta, pero lo ponemos a la misma estatura que Mahoma. ¿Se fija la denigración que hay cuando nosotros como cristianos y según la Escritura entendemos de que Jesucristo fue 100% hombre y es 100% Dios? Esta es una revelación de la palabra del Señor, que Dios fue manifestado en carne. Así como lo dice la palabra del Señor en 1 de Juan capítulo 4, en el versículo 3, y dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Este espíritu del anticristo se está moviendo y se ha movido por siglos sobre el mundo entero. ¿Y qué es este espíritu del anticristo? Que niegan la divinidad de Jesucristo. Hay otras personas o otras religiones que dicen que Jesús es un ángel que se manifestó. Otras religiones dicen que Jesús fue un hombre que se convirtió en Dios. Son cosas que parecen bastante extremas, pero en realidad son cosas que las religiones predican, que enseñan. Hay religiones que son bastante atroces, que tienen muchos engaños, pero uno de los principales engaños de las doctrinas que están erradas y que son un engaño es que denigran a la persona de Cristo Jesús o ponen otra persona a la misma estatura y nivel de Cristo Jesús. La palabra del Señor nos revela constantemente la superioridad de Cristo Jesús. Es más, la palabra del Señor dice que una vez llegaron los fariseos a Jesús y le dijeron, ¿quién te crees tú que eres? Porque Jesús decía, quien coma de mí no verá muerte. Y ellos le decían, pero Abraham murió, los profetas murieron, nuestros padres murieron. ¿Quién te crees tú que eres? Y Jesús les dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esto para ellos era una ofensa, porque Jesucristo se estaba haciendo Dios. Es más, el apóstol Juan escribe y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto no lo entendieron ellos, no lo comprendieron, porque ellos veían a un hombre delante de ellos, pero ese hombre era la manifestación, como lo dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 1, era el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora, ese es uno de los puntos que nosotros tenemos que considerar para identificar las religiones que son falsas. Denigran a Cristo Jesús, no le dan la gloria a Cristo, no alaban al Señor Jesucristo. Son religiones que son falsas, son religiones que le presentan a otro medio de salvación o a otra persona junto al lado de Cristo como medio de salvación. Y ese es un engaño satánico
que ha salido de lo más profundo del infierno para engañar millones de almas que creen que van para el cielo, aparte de Cristo, siguiendo otros caminos. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otros caminos. Jesús no dijo que era una de las verdades. Jesús no dijo que era uno de los caminos. Él dijo: yo soy el único camino. Entonces, cuando nosotros nos encontramos de que en un lugar a Jesucristo se le tiene como algo secundario, o se le denigra en su divinidad, o se pone a otra persona como medio de salvación antes que Cristo Jesús, salga huyendo de esa religión, de esa iglesia, aunque se llamen cristianos. Llámense como se llamen, toda religión que no exalte al Señor Jesucristo como único medio de salvación es peligroso. Otra de las cosas que podemos nosotros detectar en una religión falsa es que denigran la palabra del Señor, o tienen otros libros aparte de la Biblia, o la Biblia que tienen la tergiversan. Esto es una de las cosas más horrendas, apartar de la verdad a la gente. Hay religiones que enseñan de que no lea la Biblia porque es demasiado santa. Otras religiones que llegan con la Biblia, pero de repente sacan a un lado otro libro que también es divino. La palabra del Señor nos muestra que en donde hemos leído, Pedro le dice a los cristianos del primer siglo: nosotros no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino que nosotros hemos visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro estaba haciendo referencia a una experiencia que ellos habían tenido cuando Jesucristo se transfigura delante de ellos. Y aparecen Moisés y Elías hablando con él. Pero de repente, cuando Pedro le dice: vamos a hacer una enramada para Moisés, para Elías y para ti, el Padre, Dios, habla y dice: este es mi Hijo, a Él oigan. No pueden ponerlo al lado de Moisés, al lado de Elías, al lado de los profetas, no pueden. Él es más grande. Y después le dice el apóstol Pedro, y no solamente eso, Jesucristo no es no solamente una religión, sino una experiencia personal. Pero no solamente eso es lo que nos convence, sino que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La Biblia, la palabra del Señor, la que muchos de los cantantes de rock queman en sus conciertos. ¿Por qué es detestado tanto? ¿Por qué no queman otro libro? ¿Por qué no denigran otro libro? Porque la palabra del Señor, la Biblia, contiene el mensaje de salvación y la guianza para esta vida y para la vida eterna. Ahora, esta es otra de las cosas que las religiones hacen. No enseñan la Biblia. Enseñan parte de la Biblia, hablan desde sus púlpitos, desde sus altares, de otras cosas y no de la palabra del Señor. Hablan de política, hablan solamente cosas que no llegan a lo profundo del interior de la persona, al espíritu de la persona para darle vida. Otras personas tienen otros libros, estudian otras cosas y la Biblia queda como algo secundario. Hay otras religiones que han mandado a hacer hasta Biblias propias y han cambiado bases fundamentales que están en la palabra del Señor. Han cambiado textos que son claves para la comprensión de la salvación para el ser humano, y estas religiones lo han cambiado. Estas son las dos cosas, los dos puntos importantes donde usted puede reconocer cuando una religión está errada. En primer lugar, denigran a Cristo. Ponen otro medio de salvación, ponen a otra persona al lado de Cristo, denigran a Cristo, dicen que Cristo fue un ángel que descendió, que no es Dios. El otro punto es que denigran la palabra de Dios, enseñan otros libros, enseñan otras cosas, ponen a otras escrituras que también son divinas y hacen a un lado la Biblia, engañando a las personas. Yo le digo en el nombre del Señor, tengamos cuidado, cuidemos nuestra vida espiritual, cuidémonos. ¿En qué religión nosotros
Hemos puesto nuestra confianza, por decirlo así. ¿A dónde está caminando usted? ¿Está poniendo su confianza en la palabra de Dios y en Cristo Jesús? Felipe una vez le dijo al Señor: Señor, muéstranos el camino y nos basta. Y así hay muchas personas que están preguntando: ¿qué es la verdad? ¿Cuál es el camino? ¿A dónde voy? ¿Qué puedo hacer? ¿Quién tiene lo correcto? Y ahora la palabra del Señor responde y dice: Jesús dijo: Felipe, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que está en Cristo Jesús no se perderá. El que está en Cristo Jesús está en el camino correcto. Quienes buscan a través de otros medios la salvación, parece que el camino es bueno, pero su fin es camino de muerte. Tengamos mucho cuidado, hermanos, compartamos este mensaje. Y si usted tiene alguna pregunta con respecto a lo que hemos leído y hablado en esta hora, puede hacernos la pregunta en la caja de comentarios. Espero en esta hora de que esto haya sido de bendición para su vida y que podamos compartir estas dos claves para reconocer las doctrinas que están erradas. Dios me lo bendiga, amados hermanos.